Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a nuestro segundo día del Congreso ALES RedLES 2025. Hoy tenemos una agenda bastante cargada de eventos supremamente interesantes a los cuales les invitamos a participar plenamente. Vamos a empezar en este momento con la conferencia magistral de la profesora Judith Kallman. Luego vamos a tener un espacio de 15 minutos para café y después vamos a tener la presentación del estudio sobre inteligencia artificial, percepciones de la inteligencia artificial, por parte de la presidenta de Lectura y Escritura de RedLES, la doctora Lina Triegos Carrillo. Muy importante, vamos a tener la presentación de libros, de novedades de libros a la 1:30, justo aquí en el auditorio. Las personas que vayan a presentar libro, importante que estén unos minutos antes para hacer, digamos, los ajustes de lo que deban presentar. Por la tarde, de 2:30 a 6:30, vamos a tener nuestra franja de presentaciones concurrentes en los distintos espacios que están determinados en el programa. La asamblea RedLES va a tener lugar de 5:30 a 6:30 en los espacios indicados. Nuevamente les indico que todas las personas que son miembros de estas redes están invitados a participar, no solamente las directivas, sino todos los miembros. Y vamos a cerrar con el cóctel de recepción en el restaurante Bocas de Ceniza. Entonces, esperamos que este día también esté cargado de sorpresas maravillosas para ustedes. Y damos inicio a la presentación de la doctora Judith Kallman, presentada por la doctora Lina Triegos. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un honor presentar hoy a nuestra ponente central, Judith Kallman. La profesora Kallman es un referente en los estudios de escritura en Latinoamérica por ser una de las pioneras de las perspectivas socioculturales y etnográficas de la literacidad. La doctora Judith Kallman es profesora e investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAB en México. Su trabajo ha sido fundamental en los campos de la literacidad, la educación de adultos, la formación docente y el uso de tecnologías digitales en las prácticas de lectura y escritura. Además, es fundadora del grupo LETS, Literacidad, Escritura y Tecnología en la Sociedad en México. Ha publicado artículos y libros de gran influencia a nivel global. Sus libros más notables incluyen Escribir en la Plaza, la gestión de la palabra en un programa de educación para adultos, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2003. Discovering Literacy, Access Routes to Written Culture for a Group of Women in Mexico, publicado por el Institute of Education de la UNESCO en 2005. Literacy and Numeracy in Latin America, Local Perspectives and Beyond, publicado en 2013 con Brian Street, a quien recordábamos ayer. Y Data Analysis, Interpretation and Theory in Literacy Studies Research, publicado en el año 2020 con Nobel y Lancashire. Su enfoque interdisciplinario combina la lingüística aplicada, la antropología y la pedagogía crítica, posicionándola como una de las principales investigadoras latinoamericanas en los estudios socioculturales de la literacidad. Para mí es un honor darle una cordial bienvenida a la doctora Kallman. Muchas gracias.
Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en los microajustes. Listo. Primero, pues, quisiera dar las gracias a todas las personas que hacen posible estos eventos, que hacen posible que viajemos, todas esas personas además que están tras bambolines, que se encargan de tantos detalles y que rara vez sabemos siquiera quiénes son. Además, agradecerle a Jesús David, a Iván y a las personas, todos los monitores en la puerta que nos reciben y nos ayudan a llegar a nuestros destinos, que un campus nuevo siempre es un laberinto, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecida, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Alex, gracias, Redres. Y espero que podemos pasar algunos minutos ahora pensando juntos, ¿no? Quiero platicar con ustedes de algo que es una aproximación novedosa para mí, entonces a lo mejor van a ver algunos aspectos que no son tan planchadas en la presentación, pero me parece que igual son algunos aspectos que vale la pena empezar a armar. Y le di el título de Leer y escribir en nuestros tiempos hacia la configuración de nuevos objetos de estudio, y esas son las cosas que realmente voy a tratar en la plática. Voy a hablar primero de nuestros tiempos, que creo que estamos viviendo una época histórica con particularidades que nos caracteriza o nos caracterizan. Voy a hablar de leer y escribir, que son los temas que a mí me apasionan, y lo que yo propongo y pienso como un nuevo, una manera de pensar en estos objetos de estudio. Es que siento muy alto el micrófono. Ya. A ver. Bueno, entonces podemos empezar hablando un poco de nuestros tiempos. Y bueno, de alguna manera nuestros tiempos creo que se puede caracterizar con la palabra de crisis, que es chistoso, es una palabra extraña porque no se habla de crisis, sino crisis en plural, en singular, cuando de hecho estamos hablando de muchas crisis a la vez, ¿no? Estamos viviendo una época políticamente difícil, con digamos, el surgimiento del fascismo que estamos viendo en el mundo entero. Hay una gran concentración de riqueza en manos de pocos. El cambio climático es también un tema crítico y un tema que de alguna manera requiere atención inmediata y no es tan fácil atenderlo inmediatamente. Bueno, la lista aquí es larga, que el crimen organizado, que lo sufrimos todos. ¿Por qué sí se ve? Pero ellos lo ponen. Bueno, ajustes técnicos. Ya me cortaron la inspiración. Ya me voy. Y ahí vamos por acá. Va de nuevo, para que vean las crisis que vivimos. Hay crisis chiquitas y crisis grandotas, eso fue micro. Bueno, el tema es que yo les decía que, bueno,
aquí hay una larga lista de crisis. Cada quien desde su país y su lugar sabe cuáles son los más relevantes en este momento, ¿no? Pero la verdad es que de una crisis no viene sola, vienen armadas como en racimos, una cosa implica otra, ¿no? Y puse esta foto porque me parece que resume esta idea de cómo las cosas se articulan. Es una foto de la pandemia. Y en México nos mandaron a nuestras casas un buen rato, yo creo que es un año o un poco más, y eso causó, tuvo efectos muy importantes en lo que era la escuela. Entonces los niños estaban estudiando en casa y inventaron de la nada un programa que se llamaba Aprender en Casa, pero que lo que hizo ese programa, además de la parte puramente educativa, de la articulación de muchos contenidos y de interactivos y el poderlo ver en línea, el poder verlo en la tele, porque además pasaba en diferentes entornos tecnológicos y demás, lo que hizo fue revelar muy rápidamente la desigualdad que hay. Entonces nos ayudó a cuestionar esas estadísticas, por ejemplo, de que ahora todo el mundo tiene un teléfono celular. Nunca nos hicimos la pregunta, ¿y cuál teléfono celular tienen, no? ¿Qué capacidades tienen? ¿Es un teléfono que se sobrecalienta o no se sobrecalienta? Y además, ¿cuántos hay en la casa? ¿Cuántos necesitan compartir ese teléfono? Hay un teléfono en la familia, pero resulta que el papá lo necesita para trabajar, entonces se va y en un espacio confinado, un espacio pequeño, donde a lo mejor vive la familia completa en un espacio, una vivienda de 2 habitaciones, y tenemos 3 hermanos, todos tratando de hacer escuela en la casa a la vez y peleándose por el televisor, ¿no? Entonces hizo muy evidente, me parece que no es porque no sabíamos, pero esto nos los estregó en la cara de una manera que causó muchísima discusión, cuando menos en México, y hizo muy evidente la gran desigualdad en cuanto a la distribución de riqueza, la distribución de recursos, ¿no? Inclusive en qué casas había alguien que podía ayudar a hacer escuela, los papás tenían que asumir el papel de profesores, pero hay papás con más posibilidades que otros. En fin, la foto me parece que dispara una descripción de esta idea de que las crisis se articulan, no vienen uno por uno, y ya que cabemos con uno, pues pasemos a que sí, no es así, ¿no? Bien. Entonces, de alguna manera, mi percepción, no sé si también es la de ustedes, mi percepción es que estamos viviendo un cambio de época. Y me encanta esta cita que es de Gramsci, porque él también de alguna manera hablaba de cambios de época, ¿no? Y entonces efectivamente estamos viendo pues aquí habla en términos de la muerte, de un orden mundial, una forma de vida, una organización social, y están haciendo otro, todavía no sabemos exactamente qué va a ser. Tenemos mucho miedo de algunas de las posibilidades, pero sabemos que el cambio siempre implica ciertos riesgos. Y bueno, y en este espacio de cambio aparecen síntomas, él los llama síntomas mórbidos, ¿no? Bien. Eso es así como para hablar un poco de cómo yo percibo los tiempos que estamos viviendo, porque es en este contexto que nos colocamos como lectores y escritores. Y una particularidad de esta época de cambio, por ejemplo, que no era cierto para Gramsci, pero ciertamente lo es para nosotros, es el surgimiento de esas plataformas y redes sociales que posibilitan la difusión simultánea de mensajes a amplios públicos y a participantes en muchos entornos distintos, ¿no? Y que podemos difundir de una manera simultánea, escritura y otro tipo de objetos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y también
estas plataformas digitales, estos entornos permiten la incorporación de nuestra propia voz, ¿no?, en los debates sociales y en, digamos, la gran conversación, ¿no? Bien. Entonces, en esta época, mi propuesta o mi idea es que si preguntamos qué tipo de lectores y escritores necesitamos ahora, pues necesitamos leer y escuchar críticamente, dudar de la veracidad de lo que vemos impreso o desplegado en una pantalla, y también necesitamos escribir y usar la voz para cuestionar textos o imágenes y hacer propuestas. Y también usamos la lectura y la escritura, el habla y la escucha, para establecer y mantener relaciones sociales y participar en eventos culturalmente valorados, ¿no? Y efectivamente estas plataformas y estos entornos digitales de alguna manera posibilitan ampliar nuestra voz y ampliar nuestras aportaciones. Sin embargo, no todo lo que encontramos es benévolo, ¿no? Y que una de las manifestaciones, una de las cosas que hemos visto hoy en día y que es un fenómeno y otra crisis, que es una especie de crisis, la verdad, una crisis de la autenticidad, de los mensajes, ¿no? Es que hemos encontrado manipulaciones. Y nuevamente me voy a la pandemia porque es algo que todos vivimos, independientemente de dónde estábamos, es algo que todos compartimos como una experiencia reciente. Y una de las cosas que encontramos fue la circulación de información falsa también en las campañas políticas y entre los políticos y en la formación de la opinión pública. Encontramos muy seguidamente información dudosa, por ser amable, ¿no? Entonces, facilita estos entornos facilitan digamos, la participación y la comunicación instantánea, pero también acarrea con la posibilidad de manipular la información y las narrativas que circulan. Una de las razones, yo creo, es porque la computadora, con o sin internet, que es toda una discusión, pero porque nosotros pensamos computadora, internet, casi de manera sinónima. La computadora es un equipo, una herramienta muy poderosa que permite generar muchas cosas sin conectividad. O sea, uno puede producir diferentes tipos de objetos, ¿no? Pero por lo mismo es fácil distorsionar o manipular lo que uno pone. Y entonces, si uno ve esto, y no voy a hacer un análisis exhaustivo, pero las cosas que brincan de inmediato es que falsifica fuentes, ¿no? Hablan de 9 científicos italianos como para darle legitimidad, ¿no?, que está involucrado alguna autoridad científica en este descubrimiento de un aceite supuestamente milagrosa que nos podría curar a todos. Y este es de 2020, cuando todavía era la pandemia en momentos más fuertes. Y entonces también distorsiona el contenido, ¿no? Ponen esta foto como de alguien que científico, además vestido como en las películas, ¿no? Cuando entran en una zona contaminada y los visten así de de cabeza a pies o pies a cabeza en esos trajes, y cuestiona la veracidad de lo que es la posibilidad de una vacuna, ¿no? Y el proceso de producción de esa vacuna, ¿no? Entonces hay estas manipulaciones múltiples en la producción de algo así. Y además hay que hacernos la pregunta de cuál es la intención. Porque no es, bueno, algo que voy a comentar un poquito más adelante, pero el lenguaje y este tipo de cosas no son neutros y además no son
de generación espontánea, alguien los hizo, ¿no? O varios juntos, pero esto es producto de alguien, entonces hay una intencionalidad siempre, ¿no? Y habría que preguntarnos cuál es la intención, cuál es el propósito de difundir noticias falsas, desinformaciones, teorías conspiracionales o debates para distraer la atención, ¿no? Y bueno, lo tenemos esto muy conectado, digamos, muy vinculado a lo que es la pandemia. Sabemos que empezó un auge, más o menos lo ubican por el 2016, con las campañas políticas de esa época, en particular la de Trump, que es el mago de las mentiras, pero bueno, es algo que vivimos ahora todo el tiempo y lo tenemos muy presente, ¿no? Y de hecho, BBC hizo un análisis de Facebook sobre la pandemia, sobre las vacunas. Ustedes se ve mejor aquí que acá, pero se pueden dar cuenta de que cómo pregunta y cómo cuestiona que si la vacuna es segura o necesaria, sobre cómo se desarrolló la vacuna, si es seguro, si no es seguro, si nos están inyectando materia de DNA o que no sabemos qué, cómo se vincula con aspectos religiosos, en fin. Ellos encontraron que más o menos el 6.5% de las interacciones en post en español durante el periodo de la pandemia correspondían a este tipo de desinformaciones, ¿no? Bueno, y entonces aquí hay una pregunta que a mí me persigue, digamos, y es ¿por qué la gente cree? Hay cosas que son más evidentes que otras, hay cosas que no más de verlo del sentido común nos dice no puede ser, pero mucha gente cree. Y yo sí me hago la pregunta por qué o cómo se provoca la creación de esa creencia. Y una de las respuestas es la formación de estas cámaras de eco, que son espacios donde uno únicamente se encuentra información que reitera el punto de vista propio, ¿no? Y entonces, para los que estamos aquí, seguramente que somos lectores críticos, si somos lectores escépticos y que cuestionamos todo, ¿no? Alguien dice, vamos a hablar de investigación cualitativa, y lo primero es que alguien levanta la mano y dice, ¿qué entiendes por cualitativo? Bueno, esa es una práctica de nosotros, pero no es necesariamente una práctica generalizada, ¿no? Entonces, hay esta reiteración continua del mismo punto de vista, y además el hecho que la gente le ponga like o me gusta o no sé qué, impulsa las confirmaciones que siga circulando, ¿no? Y entonces surge una especie de desconfianza en la información. Entonces, esto se hace y se logra a partir de digamos, los algoritmos, que voy a hablar de ellos en un segundo, la creación de estas cámaras de eco y la burbuja informativa, y da lugar a la polarización de las opiniones, ¿no? Yo quiero hablar de los algoritmos un momento, porque mi postura es, en esto soy bastante militante. Los algoritmos no son de generación espontánea, no nacen de la nada, no son entidades mágicas. Alguien los hace. Y por eso yo estuve buscando cómo representar aquí en este esquemita, cómo iba yo a poner algoritmos, y el único que encontré con una mano humana, y por eso le elegí ese dibujo, o sea, esa es mi intención, es este dibujo que ven acá, que me parece muy importante enfatizar que alguien lo hace, ¿no?
Y entonces un algoritmo realmente es un conjunto de instrucciones definidas y ordenadas, escritos en código generalmente, y su finalidad es resolver un tipo de problema o realizar una tarea, como cuando ahora le decimos a ChatGPT, quiero una pantalla de PowerPoint que puedo insertar a mi presentación. Y ¡pum! Sale, ¿no? Bueno, hay un algoritmo ahí para hacer eso, para que junte información y produzca ese, pero alguien lo programó para poder hacerlo así, ¿no? Entonces, pues los algoritmos permiten hacer cálculos o desarrollar una cantidad importante de tareas y entre ellos es circular la información, ¿no? Bien, entonces, no, estos algoritmos, por eso a mí, por ejemplo, el término de que esta idea de que las máquinas aprenden el machine learning, a mí me pone nerviosísima, porque la máquina no aprende. La máquina se reprograma, si quieren, y logra rastrear. Se dan cuenta que yo tengo muchas dudas sobre todo esto, muchas preguntas de que además cómo el lenguaje que usamos para describirlo nos oculta mucho de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, estas... en gran parte para mucha gente estas plataformas digitales son su fuente principal de noticias, de información, de conocimiento, ¿no? Y la tendencia es que uno empieza a encontrar información o pantallas o textos cada vez más similares. Nos ha pasado, ¿no? Que hacemos una búsqueda de vuelos a México, Barranquilla, y al rato estoy llena de que si los hoteles, que si todo nos empieza a llegar y parece mágico. No es mágico. Eso me parece muy importante. No es mágico, ¿no? Es en mercadotecnia digitalizado, ¿no? Entonces, un efecto de esto es que digamos, los públicos lectores empiezan a perder contacto con los que piensan de manera distinta. Y eso no me parece banal. Entonces uno únicamente hay esa reiteración continua del punto de vista propio. Y nosotros sabemos que la forma de aprender y de construir conocimiento viene justo en la posibilidad de las otras voces, ¿no? Y en el encuentro, en el diálogo entre distintas posiciones, ¿no? Entonces, pues el resultado es la polarización y lo estamos viviendo de muchas maneras en muchos lugares. Bueno, entonces ahora pues ya hablamos un poco del mundo en que nos encontramos y hablamos un poco de lo que es leer y escribir en este momento. Y ahora la pregunta es, ¿y esto cómo se estudia? Hablando de objetos de estudio, ¿no? ¿Esto cómo se estudia? Entonces les voy a comentar algunas formas ya existentes que tienden a... tengo muchos, yo no sé si los voy a comentar todos, son demasiados, pero son esos estudios, por ejemplo, el análisis de las redes de difusión y la detección de núcleos o de comunidades. Y lo que hace uno es que programa a la computadora un algoritmo que rastrea cierta información. Entonces uno da los parámetros de qué es lo que está buscando, en dónde lo está buscando, y la máquina empieza a producir cosas como las palabras más frecuentes, por dónde se encuentra, o sea, geográficamente lo ubica, ese tipo de cosas. El término que usan en inglés para esto es scraping, que es como rastreo, ¿no? De que va como buscando y juntando información de acuerdo a los parámetros que se le da a la máquina, ¿no? También hay otro tipo de estudios que son más bien de tipo observacional o encuestas y paneles de opinión. Mucho es como grupos focales, ¿no? Otra posibilidad es codificar temas y emociones técnicas retóricas, ¿no? Y estas cosas, algunas se pueden hacer de manera manual y se pueden hacer también de manera
automatizada y obviamente las maneras automatizadas puede hacer una muestra mucho más amplia, ¿no? Cuando es manual, pues tiene el cuidado que le pone las decisiones humanas, ¿no? En ese caso. Y bueno, aquí hay la posibilidad de hacer estudios históricos, ¿no? Estudios que examina archivos de diferentes tipos. En fin, hay muchas maneras de estudiar esto. Pero lo que yo descubrí es una ausencia. Qué chistoso, ¿no? O sea, algo que no existe es lo que yo descubrí. Y esa ausencia es que cuando uno hace estas búsquedas de cómo estudiar la información o la circulación de información en las redes, no hay estudios o hay pocos que lo estudien como escritura. Y ahí viene la configuración de este nuevo objeto de estudio, porque efectivamente todo pasa por la escritura, independientemente de la lectura, la producción y lectura de códigos que yo no sé nada. Yo no puedo codificar absolutamente nada. Y si no tiene un menú, yo no lo puedo usar. Pero hay quien lo hace. Pero más allá de ese tipo de escritura, que digamos que es la parte de tuercas y tornillos atrás de todo lo que vemos en la pantalla. Cuando ustedes abren una página web, hay textos. Ustedes, para poder moverse de una parte a otra parte de un programa, bajan menús y los tienen que leer. Hay textos, ¿no? Eso quiere decir que hay lectores y escritores todo el tiempo. Entonces, lo que quiero plantear es que existe la posibilidad de indagar sobre estos fenómenos desde lo que es, considerando que es un tipo de escritura, ¿no? Esas noticias falsas, desinformación y teorías conspiracionales son escritura en gran parte. Y entonces pienso que lo podemos estudiar desde la práctica social. Y aquí ahora nos movemos hacia la idea del objeto de estudio. Bueno, nosotros hemos vivido en los últimos años transformaciones que algunos han llamado giro social, pero pensando en enfoques de análisis, de escritura, cuando está centrado en el texto, ¿no? Pues pensamos a veces en la retórica y los recursos persuasivos que tiene un texto, en la forma de comunicar de una manera eficaz lo que uno está intentando comunicar, o inclusive los análisis de estilo, y pegado a esto, pero de una manera un poco distinta dependiendo de la época en que uno se ubica, también la teoría de los géneros, ¿no? Donde vemos la relación entre forma, función, contexto, pero más que nada los géneros textuales hay una beta importante de verlos como estables y con ciertas características, pero hay formas de estudiar la escritura que se centran en el texto. Luego hubo en los años 80 un giro hacia el proceso de producción, y estoy pensando en el trabajo pionero de Flower and Hayes, donde se empiezan a, no sé si conocen, si no lo conocen es muy simpático, lo que ellos se dan cuenta es que, bueno, el estudiante era con estudiantes, para llegar al texto que entregan tienen que producirlo, y que al producirlo pues tienen que tomar muchas decisiones. Entonces básicamente ellos hicieron una cosa que era el protocolo de pensar en voz alta, y se ponía junto a los estudiantes una grabadora y les pedían que hicieran el intento de ir narrando en voz alta lo que estaban haciendo mientras escribían. Ahora, una crítica reciente que oí a esto que me parece correcta es que si en ese paradigma y esta forma de estudiar la escritura, pues la escritura seguía siendo un
fenómeno y una destreza, por llamarlo de alguna manera, destreza con conocimiento, pero una destreza individual. Entonces era bastante cognitivo. Sin embargo, si lo ubicamos en su época, hay un desplazamiento. Y por eso yo pienso que cuando leemos estas teorías y formas de estudiar, tenemos que ubicarlo como en el momento en que se encuentra. Y por eso yo me atrevo a decir que fue pionero, porque hubo este desplazamiento del texto acabado a lo que era el proceso de producción. Y bueno, conocemos ya más recientemente lo que son los paradigmas socioculturales, donde la escritura se empieza a entender como práctica social en comunidades discursivas y una relación más estrecha con el contexto. Y yo cuando pienso en la escritura como práctica social, me gusta regresarme a la definición de Scribner y Cole, que fueron los que es el estudio de ellos sobre la escritura trilingüe de los Bay en los años 80 fue también parteaguas, porque ahí ellos empiezan a plantear cómo las escrituras implicaba cada una de las tres que ahí había. Una tecnología de escritura implicaba habilidades con conocimiento de cómo resolver las cosas y conocimiento social sobre qué es lo que iba a pasar con esa escritura y qué es lo que yo tenía que hacer en la producción de escritura para que se pudiera insertar en el contexto en que yo quería insertarlo, ¿no? Más recientemente el concepto de práctica se ha ampliado muchísimo, no rebasa un poco los límites de esta plática, pero sabemos que ahora hay mucho énfasis e interés en los actores, quienes participan. Bueno, y las preguntas básicas de la sociolingüística que a mí me encantan y sirven mucho todavía. ¿Quién leen escribe? ¿Cuándo leen escriben? ¿Con quiénes leen escriben? ¿Dónde leen escriben? Eso abre la posibilidad de hablar de entornos naturales y tecnológicos y geográficos inclusive, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Entonces, la noción de práctica se ha ampliado bastante. Uy. Bueno, evidentemente si hablamos de la lectura y la escritura, perdón. Estamos un poco apretados de espacio aquí. Entonces, es todo un reto. Bueno, entonces, evidentemente, empezamos a hablar de la lectura y escritura como prácticas sociales, es un referente obligado para muchos que estamos aquí, es Bryant Street. Y esto está retomando algunas cosas que comentó Virginia, ¿no? Que por un lado él cuestionó la idea de la alfabetización como una técnica, una habilidad técnica extraíble de un contexto y que la lengua escrita o la lectura y escritura eran neutrales y además con la garantía de motor de progreso. Él cuestionó eso, lo llamó el modelo autónomo y planteaba que, bueno, que la lectura y escritura son prácticas sociales que tienen un vínculo muy íntimo con el contexto social, cultural, histórico, que siempre trae una dimensión política e ideológica y habría que examinar quién beneficia
¿no? ¿Quién gana? ¿No? ¿Quién queda excluido de una forma u otra de decir, de leer, escribir? Y bueno, esta idea de que la lengua es, bueno, en general la lengua no es neutra. Mi ejemplo preferido es la diferencia entre llamar a alguien un borracho, que se supone que es una persona que no tiene control sobre sí mismo, que es amoral, o inmoral, ¿cuál será? Inmoral, que es una plaga, ¿no? Para la sociedad, o llamarlo alcohólico, que ya lo mueve a otro tipo de relaciones y paradigmas. Bueno, aquí está, la escritura no es neutra. Entonces, las ideas principales, él en el inicio, Bryant Street hablaba de New Literacy Studies, que es el NLS en inglés, y ya para el final de su vida, muy poquito antes de fallecer, él hizo el comentario que ya New Literacy Studies realmente no capta lo que se estaba haciendo en ese momento, porque primero ya no era nuevo. Cuando él lo empezó a hacer y empezó a promover su manera de ver el asunto de leer y escribir, pues era, digamos, como en contraparte, ¿no?, a una visión muy particular, muy mecanicista de leer y escribir, ¿no?, muy neutralizado y demás. Pero ya no es nuevo, eso fue en los años 80, para 2000 y algo, ya la cantidad de estudios, de enfoques, de la producción de conocimiento ha sido muy amplio, y él mismo propuso el cambio al término y al acrónimo de LSP, que es Literacy as Social Practice, ¿no? Entonces aquí estas son ideas fuertes, principales de él, seguramente las conocen ustedes, de que la escritura siempre refleja valores, intereses, relaciones de poder, que su significado varía y uso varían de acuerdo al contexto social, yo diría también los propósitos, ¿no? Que no existe una forma de alfabetizarse sino que hay muchas prácticas de lectura y escritura. Entonces ahí viene toda esa línea de Copy-Calansis y de principios de siglo, de las multialfabetizaciones, y además que muchos empezamos ya desde los años 90 de hablar en términos plurales y en lugar de hablar de lectura y escritura, hablar de lecturas y escrituras, ¿no? Algunas prácticas son legitimadas más que otras, y entonces esto obliga a la pregunta, ¿y qué cuenta?, ¿no? Como prácticas lectoras y escritoras válidas, ¿no? Y cuáles no, y por qué. Entonces, la otra pregunta es, ¿y por qué invisibilizamos algunas y desvalorizamos otras y otras no? Y bueno, las prácticas letradas están vinculadas a quien tiene la autoridad para decir qué cuenta como qué es leer y escribir. Bueno, entonces, la propuesta que yo les quiero hacer y que voy a cerrar con un ejemplo que encontré por casualidad y me parece interesantísimo y además divertido. Vamos a plantear que podemos estudiar lectura y escritura o el leer y escribir. Yo prefiero los verbos, de hecho, ¿no?, como prácticas sociales, y prefiero los verbos porque señala actividad, señala acción, y no lectura y escritura señalan algo ya verificado y terminado. Entonces, el leer y escribir con procesos de producción, actores, agencia, productos esperados, es un poco de resumen de lo que he venido diciendo, y que estas formas de hacer, ser y estar en el mundo, ¿no?, se insertan en comunidades y comunidades discursivas, y que esas comunidades también tienen normas y géneros particulares y propósitos compartidos, y parte del reto, por ejemplo, a nivel académico, es aprender a leer y escribir de tal manera que otros de la comunidad discursiva o disciplinaria que te interesa te reconozcan como uno de los suyos, ¿no?, de que uno puede ser miembro de esa comunidad. Pero hay muchas comunidades, no todas las comunidades son académicas. Yo sé que nos cuesta trabajo creerlo, pero así es. Y bueno,
Los contextos son complejos, son múltiples y hay también el tema de cómo permea lo social y lo económico, lo histórico en los contextos. Y vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, entonces regresemos a nuestros textos que nos preocupan en esta plática, que son las noticias falsas, la desinformación, las teorías de conspiración, pero ahora con la mirada de la práctica social y no solo como el producto de un algoritmo mágico y independiente. Porque si es práctica social, hay un agente humano atrás. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos textos, no? Podemos verlos, bueno, Blomart habla de algo que es la etnografía filológica o la filología etnográfica, ahora estoy dudando de cuál es cuál, pero no importa, porque es ahora que sí, aquí el orden de los factores no altera el producto, pero la idea es que la filología, que es una, digamos, una metodología clásica que da cuenta de la historia de los textos orales y escritos, ¿no? Pero la postura de Blomart, que me parece muy interesante, es que con una postura etnográfica, que más que un conjunto de técnicas, es una postura epistemológica, ¿no? Podemos usar este abordaje de la filología y llegar a conclusiones nuevas, o sea, una metodología clásica con resultados nuevos y distintos, ¿no? Podemos analizar y debemos analizar, según yo, el acto de escribir, ¿no? Y entender qué está involucrado en este proceso de producción de un texto, cualquiera, pero en particular estos, ¿no? Y hay que historizar y contextualizar la interpretación, eso quiere decir de entender cómo el significado se construye. Hay una propuesta de Jean Lev que me gusta mucho, que es el de una mirada relacional, que es decir, que no es, por ejemplo, estudiar el texto y la tecnología y sumarlo, sino el texto a través de la tecnología y la tecnología a través del texto. ¿Y eso cómo se hace? Se dice fácil. Aquí voy a mencionar 3 conceptos que son de esos conceptos que son teóricos y son metodológicos a la vez, porque teóricamente nos da una idea y metodológicamente nos insinúa cómo proceder, que es lo que nos preocupa muchas veces, ¿no? Entonces podemos hablar de índices, que también Virginia habló de índices, que son estos elementos que, ¿cómo lo dice Blomart? Que son puertas a contextos múltiples, ¿no? Entonces, a través del descubrimiento de cierto tipo de índices, de elementos, que uno los empieza a rastrear y se da cuenta de que hay muchas cosas atrás. La heteroglosia, que es algo que desde que empezamos a estudiar a Bakhtin tiene mucha presencia, y es la idea de que hay múltiples voces presentes y ver esas voces dónde están y cómo se relacionan. Y la intertextualidad, que es otra idea que tiene que ver de este texto, cómo se ubica en un universo de textos. Esas son las 3 grandes ideas, digamos. Y entonces, el significado indexical ancla firmemente el uso del lenguaje a diferentes contextos y formas, tal vez patrones sociales y culturales, ¿no? El habla y la escritura nunca es solo texto, esa es una idea central, ¿no? Son también acciones en un mundo poblado por personas, lleno de artefactos mediados por tecnologías, ¿no? Ubicados en un espacio físico, ¿no? Y el propósito de hacer estas múltiples lecturas es apreciar el contexto, lecturas de los
de los textos y en las diferentes dimensiones, es apreciar el contexto social, histórico y cultural y las actividades y formas de participar desde una perspectiva émica, para empezar. O sea, queremos saber el que lo produjo, como que en qué estaba pensando, ¿no? Y cuál es la postura y la posición de la persona que produce X tipo de cosas, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer con este tipo de análisis es tratar de identificar, lo voy a poner en términos sencillos, que es tratar de identificar lo que las personas hacen y dicen en un evento letrado, de cierta manera, ¿no? Y examinar las diferentes formas de participación a través de las elecciones lingüísticas de los participantes y cómo se conectan con actividades sociales. Hay una frase de Blommaert que yo creo que resume muy bien nuestra intencionalidad analítica, y es que él dice que los textos ya no tenían una existencia aislada. Él estaba hablando de su propio camino metodológico, ¿no? Ahora están firmemente integrados en un complejo más amplio de actividades humanas contextualizadas. Un texto siempre está conectado con la práctica de su producción, circulación y reutilización. Bueno, todo esto es un poco abstracto y es el tipo de cosas que cuando uno los escucha hacemos así y luego salimos y decimos, ¿qué dijo? Entonces, quiero darles un ejemplo, pero además el ejemplo me emociona mucho, porque además es un ejemplo justo del tipo de cosas que me fascinan y que encontré por accidente. Auténticamente me tropecé con este ejemplo. Entonces, les quiero platicar, hablando sigo en las noticias falsas, las desinformaciones y las teorías conspiracionales. No me estoy moviendo de ahí. Pero este es un ejemplo que fue publicado en un periódico en 1835, que fue lo primero que a mí me llamó la atención, ¿no? Y que el periódico se llama The Sun, The New York Sun, en una época que apenas estaban naciendo los periódicos en la forma que ahora los conocemos. El New York Times empezó a publicar en 1853, me parece, por ahí, en esos años. Pero para que vean quiero que nos ubiquemos históricamente en dónde estamos, ¿no? Y entonces lo simpático de esto es cómo arman la difusión, la creación y difusión de esta noticia. El nombre que le dieron fue Descubrimientos Celestiales, y unos días antes de iniciar la publicación de una serie de 6 artículos, el periódico de New York Sun, los editores, anuncian a su público lector que se van a publicar una serie de descubrimientos fantásticos realizados por Sir John Herschel, que era un astrónomo importantísimo de la época, que había inventado a finales del siglo XVIII un telescopio, y que ese telescopio permitió descubrir planetas, Urano, asteroides, las lunas de Saturno, qué sé yo. O sea, él era el astrónomo del momento, ¿no? Y entonces, además, resulta que él ha tomado este telescopio tan poderoso que tiene y lo ha dirigido a la Luna. Bueno, entonces empiezan, es una serie de artículos, ¿no? Que ya me adelanté. Pues sin querer. Que dicen que fue publicado primero en un periódico escocés, que citaban a una revista académica, the Scottish Scientific Journal, algo así. Aquí está, Edinburgh Journal of Science.
y que este astrónomo ha descubierto vida inteligente en la Luna. Y entonces, en una serie de 6 artículos describen esto, esta vida, presentan dibujos, citan a científicos, ¿no? Y entonces vemos aquí un ejemplo de 1835 de fake news. Y claro, esto circuló y tuvo una aceptación a nivel del público lector enorme. Los otros periódicos, del momento que había pocos, 2 años se estableció el del Sun más o menos en 32 y 2 años previos el Heraldo de Nueva York se estableció. De hecho, estos son los precursores de esos periódicos alarmistas, ¿no? Que hay por todos lados. Bueno, se ve por qué. Entonces, lo que ocurrió, que me parece todavía más extraordinario, los otros periódicos no querían criticarlo ni cuestionarlo. Pero lo que sí es que tuvo mucha aceptación al grado que viajó a Europa. Ahora, hagan los cálculos, tenían que viajar por barco. No creo que lo hayan mandado por telegrama, ni sé si existía el telegrama. Tendría que ver las fechas. Y por correo, y también implicó traducciones. Y no solo llegó a Europa, llegó a América Latina. Se volvió a publicar en México en forma de fascículo, ya traducido al español, llegó a Río. Y hay noticias que aquí el Mercurio de Lima, una cosa así, el periódico también lo publicó. Hay otras especulaciones si no habrá llegado a Chile y no sé qué, pero ahí sí los datos, si estos datos son de que uno los repite porque son divertidos, los otros, quién sabe. Yo no me sentí con la seguridad, ¿no? Y lo que es particular de esta vida inteligente es que describen la existencia de estos seres vivos con alas, que parecen alas de murciélago, ¿no? Y todo esto está en Wikipedia, si no me creen. Ahí está. Lo pueden encontrar ahí, por casualidad lo encontré yo y luego empecé a buscar en otros lados. Y entonces, a principio John Herschel le pareció muy divertido, ¿no? Y los artículos algo de verdad tenían, porque efectivamente sí había decían que él estaba trabajando en Sudáfrica, pues sí tenía un telescopio en Sudáfrica, y que además estaba involucrado su hijo, y sí, su hijo sí, también era astrónomo y también trabajaba en este tipo de cosas, ¿no? Pero esta noticia que nosotros vemos estos dibujos y decimos, ¿cómo lo van a creer? No, pues sí lo creyeron, pero en 50 años, cuando vean las cosas que se han creído en esta época, no sé cómo lo podían creer. Pues así es esto, porque hay una disposición para creerlo, que es otra cosa. Yo no soy psicóloga, yo no voy a entrar por ahí, pero habría que hacernos la pregunta por qué la gente cree, y hasta ahora la explicación es esta de una especie de cámara de eco, ¿no? Bueno, entonces, esto duró, salió el primer aviso fue el 21 de agosto. ¿A poco no es divertido? Salió el 21 de agosto. Los artículos en 6 fascículos salieron a partir del 25. No desmintieron nada de esto hasta mediados de septiembre. O sea, se mantuvo vivo durante 3 semanas, más o menos, ¿no? Y yo digo más o menos porque yo creo que todos estos datos son un poco light, por decirlo de alguna manera. Pero bueno. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, y quiero que vuelvan a pensar en lo que vimos de las vacunas, porque lo que aquí este ejemplo permite es separar la práctica social directamente de la tecnología. El asunto no era una tecnología digital en 1835.
Y sin embargo tenemos, y después de encontrar este ejemplo, ya empecé a encontrar otros. 2 años después, el mismo periódico, parece que ya era su línea, hizo un aviso al público lector que los animales del zoológico de Brooklyn se habían escapado y que andaban los leones y tigres y no sé qué por las calles de Nueva York y que tuvieran mucho cuidado. Y la gente panicó, entró en pánico y se fueron todos a los muelles para tratar de subirse a barcos de algún tipo para escaparse de los animales. Pero lo que quiero decir es que hay una práctica aquí. Y claro, al final, esto habla de los lectores, al final del artículo del zoológico decía, y por cierto, era broma. No, just kidding. No. Entonces, pero los lectores no siempre llegamos al final del artículo. No siempre llegamos a lo último, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en las vacunas que estuvimos hablando antes, vean las cosas en común, ¿no? De falsificar imágenes, ¿no? Y además puede ser que uno tome una imagen y lo cambie de contexto o que inventas una imagen de plano, ¿no? Falsificar fuentes, resulta que la revista es académica que donde citaron como fuente de esto, de este artículo, resulta que tenía como 3 años de haberse dejado de publicar, pero eso era como un detalle menor, ¿no? La falsificación de contenido y la manipulación, ¿no? Entonces, me parece que tienen mucho en común lo de las vacunas de nuestra época y esto de 1835. Bueno, hice este cuadro para ubicarnos, ¿no? Y poder hablar de esto como una práctica social donde el contexto es fundamental y lo llamo un contexto polilítico, no es un error de dedo, el término es polilítico y ese término lo encontré entre los geólogos primero, donde hablan de una piedra que está polilítico, diferentes piedras juntas, ¿no? Bueno, nosotros hablamos mucho de lo que es monolítico, que esto no es monolítico, que es complejo. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es la otra palabra? Si monolítico es que sea una sola pieza, pues polilítico es que son muchas. Entonces, quiero hablar en particular del contexto. Y aquí ven que lo he dividido en un contexto letrado, un contexto científico, un contexto literario y el contexto comunicativo, ¿no? Y vamos a recorrerlos, me voy a apurar un poquito, pero sí quiero recorrerlos porque quiero que vean cómo realmente un contexto es complejo. No es una cosa u otra, es todo esto. Y la verdad, podría haber seguido con lo socioeconómico, lo político y que no sé qué más. Bueno, para empezar, estamos hablando de 1835. Y entonces habría que pensar, ya he hablado un poco de lo que es la prensa y qué es el surgimiento de los periódicos y no sé. Pero aparte, habría que pensar en cuántos lectores habían. El público lector todavía era bastante reducido, ¿no? Y entonces, aquí en la última columna habla de diferentes países. Yo elegí estos de los años que empezaban a publicarse, ¿no? Entonces, esto es así como parte de digamos, contexto letrado, ¿no? Donde tenemos además, hay un dato muy interesante de esta época, que es cuando empiezan a surgir lo que son los materiales de lectura portátiles y fáciles de cargar, como lo que nosotros llamamos, bueno, en México se llama el libro rústico, que es el libro de papel, digamos, ¿no? El paperback. No sé si se llama igual aquí. Es los periódicos, que también pues algo que se doblaba y se cargaba, fascículos. Y entonces estamos hablando de un momento en cuanto a la difusión de textos muy particular. También estamos hablando de un contexto científico que había mucho
movimiento en la biología, en las ciencias médicas y demás. Pero yo nada más puse esto porque me parecía el más relevante de cómo es una época en que hay mucho interés en el espacio. Es un tema que circula. Y entonces es la época del telescopio reflector de Herschel, que fue un instrumento astronómico importante, ¿no? En fin. Y entonces la idea del espacio y qué hay en el espacio y cómo estudiarlo, acercarnos a él, estaba muy presente. Hay un contexto literario. Voy a regresar tantito. Ustedes pueden ver, hay un contexto literario que a mí me parece importante retomar por dos razones. Uno es que es la época que están haciendo la novela de folletín. Ustedes seguramente saben que la novela de folletín, autores como Dickens, por ejemplo, no publicaban toda la novela junta, sino lo entregaban al periódico, ¿no? Dickens ya estaba escribiendo, por ejemplo. También era la circulación de fascículos de diferentes cosas, ¿no? Y si ustedes ven en 1750 había un libro que se había publicado sobre cómo estos seres alados, así lo encontré, pero son seres con alas, digamos, ¿no? Ya era un tema literario del momento, y inclusive en junio de 1835, unos meses antes de que sale esto, Edgar Allan Poe publicó un cuento sobre seres con alas. Y es importante porque Edgar Allan Poe va a ser una voz importante en todo esto. Y bueno, el contexto comunicativo. Yo aquí me tengo que detener un poco más porque, digamos, hay una discusión sobre su veracidad, ¿no? Y es interesante porque entra lo que se llama la discusión pública. Hay un término que yo he traducido como micromedia, pero en inglés es small media, que es para un poco oponerse a la idea de medio de masas, ¿no? O sea, de que aquí small media son las formas cotidianas de comunicación continua, las cosas que pegamos en las ventanas con masking, las conversaciones que tenemos, los volantes que circulan, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora en lo digital puede ser un foro, hay algunos equivalentes, ¿no? Y entonces, una de las cosas importantes es con el periodismo naciente, todavía no hay ningún tipo de estándar sobre lo que se publica, lo que son, digamos, los criterios del buen periodismo. No hay una distinción muy clara entre opinión, ficción, obviamente, y reportaje. En fin, lo que es interesante es que Edgar Allan Poe, que había publicado este cuento, es de las pocas voces en contra que cuestiona la veracidad de este texto. Y él, además, estaba enojado porque dijo que le habían plagiado. Que además el plagio es otro tema que no vamos a entrar, pero que en ese momento era más difuso, ¿no? Y entonces, bueno, hay una diseminación del texto, ya lo había yo platicado, a través de traducciones, reimpresiones, y que tenían que irse por barco, ¿no? Bueno, entonces, de todo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, que la producción y circulación de un texto es siempre sobre un contexto o en un contexto complejo, ¿no? Que hay una conexión entre las prácticas. Nosotros podemos regresar y ver esa tablita que hice, donde vemos cómo lo literario y lo comunicativo y el público lector, lo científico, tienen puntos de conexión y podríamos haberle seguido un poco más, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de contexto estamos hablando de muchas cosas y el estudio de un contexto no es una cosa sencilla. Y me parece inclusive para muchos de los trabajos de investigación que hacemos, incluyendo el aula, que hablar del contexto requiere detenerse y hacer un trabajo muy cuidadoso, ¿no?
Y bueno, hubo impactos de esto, ¿no? Se inserta en la discusión pública, cuando menos por 3 semanas era algo que según esto reportan que se discutía, no sé cómo, cuál es la evidencia para eso exactamente. Sabemos que entró a la opinión pública, los otros periódicos se retiraron y hay pocos intentos de cuestionar la veracidad. Uno de los que empiezan a cuestionarlo es Herschel, porque todo el mundo le empieza a preguntar y le quieren tomar, los periódicos le quieren preguntar sobre estos seres que encontró en la luna y al principio, según reportan, estaba muy divertido, pero después no le hizo mucha gracia, ¿no? Y bueno, uno de los impactos es que la circulación del periódico The Sun aumentó muchísimo, ¿no? Y bueno, hay una diseminación y lo que me parece interesante es que hay prácticas textuales identificables similares a hoy. Y esto me parece muy importante en términos de liberarnos de la idea que la tecnología determina la práctica. Yo digo que no. La tecnología es parte de la práctica y en un momento dado puede transformar una práctica y la práctica a la tecnología. Pero hay que ver esto. Entonces, ¿qué es lo que perdura entre estos dos, ¿no? Pues los aspectos de la confección del texto, la inserción en el discurso público, los racimos de prácticas que se vinculan, la disposición de los lectores para creer, que es algo que yo tengo así como en sala de espera porque lo tengo que pensar más, ¿no? Y en algunos casos, y eso me parece interesante y me parece importante, que hay una intencionalidad de engañar. En los dos casos, yo diría, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que cambia? La tecnología de producción, evidentemente, y la forma de circular. El público lector, ahora tenemos un público lector mucho más amplio, no necesariamente más crítico, yo no puedo afirmar eso, pero sí más amplio, ¿no? Y evidentemente hay cambios radicales en lo que es el tiempo de diseminación de una noticia y la materialidad, porque de las hojas de periódico impresas a leerlo en el teléfono hay una distancia enorme, ¿no? Bueno, entonces el análisis de las prácticas sociales examina actores, quien participa, prácticas, las acciones que hacen, ¿no? Y los efectos, a grandes rasgos. Y entre cada uno de esos podríamos poner más columnas, pero esto es más práctico así. Y entonces sabemos que hay diferentes productores. En el caso de 1835, pues había alguien que, de hecho, el artículo fue firmado con un seudónimo, la persona no existía, y una de las grandes discusiones es quién era el autor realmente de eso. Pero también podemos falsificar, y se hace todo el tiempo. Un seudónimo tiene una intencionalidad, digamos, literario, pero falsificar un autor es otra cosa, aunque en los dos casos se trata de un nombre falso, ¿no? Y bueno, en el análisis de una práctica social, pues, ¿quiénes intervienen? Si hay actores políticos, un público lector, cómo reacciona, cómo retoma, cómo comparte, en fin, hay muchos actores, ¿no? Las prácticas, lo que es la creación y fabricación o inventar y distorsionar información con fines ideológicos, económicos, afectivos, políticos, también podría estar ahí. Hay procesos de ficcionalización, cómo tomar un hecho histórico, ¿no? Y convertirlo en un relato ficticio. Nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre eso que, bueno, si van al panel, ahí lo vamos a platicar. Y la manera en que circula y amplifica, ¿no? Las diferentes formas de compartir. Ahora sabemos de retuitear y la promoción algorítmica, etcétera, ¿no? Y bueno, los efectos pueden ser múltiples. Puede ser la diseminación de información falsa, ¿no? Y la formación de creencias e identidad alrededor de esos planteamientos, la polarización y conflictos a partir de esta manera de aislar a diferentes grupos lectores.
Y esto me parece que lo estamos viviendo mucho ahora, que es dudar profundamente en la ciencia, que es cierto, que no es cierto, ¿no? Las instituciones, el mismo periodismo, ¿no? Y el peligro es la normalización de esta manipulación y aceptarlo como algo que pues es lo que se hace y ni modo, no hay nada que podemos hacer, ¿no? Ay, no. Entonces, cuando hablamos de la escritura, y creo que esto fue otra cosa que salió con Virginia, estamos hablando de dos cosas. Esta pantalla no me gusta mucho, pero no me parece muy feliz, pero ya mis ideas se habían acabado. Entonces se quedó así. Entonces, por un lado, si hablamos de escritura en términos de escribir, estamos hablando de la acción, de la producción, ¿no? Procesos de producción y de la actividad. Si estamos hablando de escritura en cuanto a escrito, estamos hablando ya de un producto que tiene una arquitectura textual, que es un término que me encanta, una arquitectura textual, ¿no? Y ya está sobre el papel o la pantalla. Entonces, estas son las dos cosas. Realmente esta pantalla tendría que haber mostrado cómo el producto y el proceso se vinculan. Y bueno, para cerrar, finalmente leer y escribir son formas de participar en el mundo social y que ocurren siempre en contexto y que yo sostengo que los contextos son complejos, ¿no? Las tecnologías no hacen las prácticas, eso lo hacemos los seres humanos y nosotros articulamos la práctica. Parte de la práctica es hacer uso de una tecnología que puede ser pluma y papel, ¿no? Puede ser lapicito, puede ser teclado, puede ser muchas cosas, ¿no? Aquí, y creo que estos ejemplos lo muestran claramente, cuando cambia el contexto, cambia la práctica, ¿no? Por ejemplo, las diferencias tecnológicas es muy claro, ¿no? Pero cuando cambia la práctica, también cambia el contexto. Y los actores en el hecho, a través de la participación, pues también se transforman, ¿no? Estudiar nuevas formas, estas nuevas formas de escritura como prácticas sociales significa partir de actores, acciones, consecuencias y todo lo que implican para articular un objeto de estudio complejo. Muchas gracias.